y hacerse las preguntas más que respuestas. Creo que también es interesante volver a repreguntarnos, decir, che, para, ¿era por acá? Porque cuando uno es más joven, siente que conoce su camino, su vocación, su pasión, es esto, y nada tiene ninguna garantía, ¿no? Hay muchas verdades absolutas en este momento y más en este mundo en el que vivimos, muy trilladas a nivel espiritual, emocional, o de trabajo, de resultados, pero cada quien es un ser muy, muy individual y lo que te mueve hoy por ahí no es lo mismo que te movía hace 10 años y es válido también soltar eso. Nos acompaña Lucía Ferreira, autora y directora de la obra, y Lucas Oluste, actor que interpreta a este personaje. Muchas gracias por estar y acompañarnos. Lucía, tengo una pregunta para ti. ¿De dónde nace esta necesidad de contar esta historia y particularmente de hacerlo a través del mundo del boxeo? Bueno, te cuento, esta historia, esto surge en realidad porque viene un día Lucas y me propone que lo dirija en una escena. Me dice, quiero que me dirijas en una escena, armar una escena de un boxeador que lucha contra sus propios demonios, ¿no? Él trae esta idea del boxeador que lucha con sus propios demonios. Y yo le dije, de una, dale, y empezamos a escribir, pero una obra. ¿No? No una escena, sino una obra como tal, que estaba bien lo que estábamos escribiendo, pero no era tal cual, había algo, lo sentíamos, viste, que no era. Y dijimos, bueno, arrancamos otra vez, vamos a poner el cuerpo. Lucas empezó a improvisar y yo lo estaba dirigiendo y de pronto como que él hizo algo y yo le dije, "No, Lucas, esta es la obra. O sea, es un boxeador que se dedica a perder. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar toda la historia, que obviamente nos toca en diferentes puntos a los dos, ¿no? Como que hay algo que del fracaso que a los dos nos conmueve, ¿no? Sobre todo esta obsesión por el éxito y así. Y bueno, Bueno, la verdad es que como a veces las grandes ideas aparecen por un chiste o un accidente o una situación que uno no esperaba, me parece que en ese momento sentí que yo siento que las ideas y la creatividad de uno está en el universo y a veces te bajan, a veces no, pero después queda en cada uno canalizarlo y hacerlo, ¿no? En este momento yo sentí cuando me bajó una idea haciéndole un chiste a una amiga, creo que yo estaba no sé, hablando de algo random, y dije, no, soy como un boxeador que pelea contra su demonio, no sé qué, y a partir de ahí estaba con mi amigo y me dijo, ay, tenés que escribir eso, pero a modo de chiste inclusive, como escribite eso, vos que escribís siempre monólogos, cosas, historias, cortos. Y eso fue, y a Lucía yo la conozco hace muchos años y ella me había dicho en su momento que quería trabajar conmigo, hacer algo, y no lo dudé, sentí que inmediatamente fue como un acto instintivo, perceptivo, dije, voy a proponerle a Lucía que me dirija esta escena. La verdad que, como te digo, a veces uno cree que las grandes ideas aparecen en situaciones increíbles, ¿viste? Como uno tiende a romantizar mucho todo este proceso creativo y a veces aparece justamente de lo mismo que habla la obra, del error, del fracaso, de caer, de perderse, de no saber, y de repente por ahí el camino era por ahí, ¿viste? No. Justo la historia habla sobre, o gira alrededor de una pregunta muy poderosa. ¿Qué significa realmente ganar, no? ¿Qué significa para ustedes? está linda la pregunta. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que para mí ganar, también después de haber escrito y haber atravesado todo, fue un proceso que vivimos los dos largos, donde los dos atravesamos también cosas personales que la obra nos ha, digamos, ha hecho de espejo y ha sido todo como un trabajo muy lindo, personal, además de lindo trabajo creativo entre los dos. Creo que ganar es para mí, independientemente del resultado, como correr el foco del resultado y disfrutar el proceso y valorar como los pasos que uno da, ¿no? En ese camino. Para mí eso es ganar. Pero yo quiero resaltar algo que por ahí es un poco cursi, pues así soy yo también a veces, que, que decían esa pregunta, ¿no? ¿Qué es importante, si el proceso o el resultado? Y al fin de cuentas siento que es la compañía y con quién. Y yo creo que eso es ganar también. Cuando estás rodeado de personas que independientemente de las circunstancias en las que estás, te,
te reflejan tu poder, te hacen sentir siempre humano, porque en definitiva esto es la vida, subo, bajo, estoy arriba, estoy abajo, me caigo, me levanto, y es así, pero sentirte acompañado, sentirte querido, respetado, como me pasa a mí con Lucía y con mi equipo de trabajo, y trato de ser así en la vida, o lo intento por lo menos, me parece que está también reflejado en este proyecto eso. El escenario se nota todo ese trabajo maravilloso del equipo. Y por ejemplo, a ti, Lucía, ¿en qué momento decidiste que esta historia tenía que convertirse en un unipersonal? Bueno, esta fue una decisión mutua de ambos. La obra la escribimos los dos. Y la pensamos como un unipersonal porque, bueno, así lo decidimos desde el principio. Hablando del actor que hace todos los personajes, también a mí me motivó mucho como ese desafío. Me parece algo como muy bello, me gustan mucho los mecanismos teatrales a mí, como probar diferentes cosas, como que siento que el teatro tiene un lenguaje y unos recursos y una posibilidad de jugar que es muy grande y es muy hermosa. Todo gira en torno a Jesús, el Chucho Sombras, este boxeador, lógicamente, y siento que todos los personajes que hay durante la obra construyen también a esta creación de este personaje de Jesús, que es un poco también como nos pasa en la vida, ¿no? De alguna manera nuestra personalidad, nuestra esencia y nuestra forma de ser se va construyendo con un otro. Y eso fue lo más interesante, y justo volviendo también un poco también a lo que decía Lucía y lo que le preguntabas, pensaba y digo, se me volvió muy increíble hacer un unipersonal con tantos personajes porque en definitiva hay algo que sucede, que todos esos personajes que voy componiendo, que hacen las escenas con Jesús, son parte, como decía recién, de ese personaje de Jesús y que creo que tenemos todos adentro. Y de alguna manera es como quizás exteriorizar muchas de nuestras voces interiores. Se fue construyendo, volviendo a tu pregunta, de una manera muy orgánica, muy genuina y también con la mirada de una gran directora como es Lucía, que sacó lo mejor de mí, lo dije el otro día en el escenario y lo repito siempre porque también elegir bien a las personas que te llevan a lugares donde ni uno mismo sabía que podía lograr, es lo que sucedió con esta obra. Yo, si bien era consciente de mis posibilidades actorales, yo con Lucía encontré un espacio de creatividad y de producción y de que salgan cosas. Yo no sabía que podía hacer todo esto, o lo imaginaba. Y como la vida, como digo, hasta no hacerlo, también uno queda en el imaginario de si algún día hago esto. Bueno, un poco para mí esta obra representa eso, expresar y decirle a los demás, podemos hacer lo que nos propongamos y más todavía. Me gustaría que a nuestra audiencia nos dijeran por qué debemos de ir a ver el último round. Que deberían venir a ver porque es una experiencia inmersiva y contundente. Primero porque es un espacio de presencia y ver a un actor en vivo sudando, viviendo, interpretando esta historia. Eso ya de por sí para mí es maravilloso. En un mundo de virtualidad excesiva, formar parte de este proceso es muy lindo porque se genera una comunicación con el público. Después creo que es una historia que para mí es sensible y tierna y que como dijo Lucas antes, te abre bastantes preguntas y te deja pensando sobre tu propio fracaso, sobre perder, y me parece una temática muy interesante. Y también que vengan a reírse, porque sí se van a reír, eso se los garantizo, Mm. con este chiquito acá. Sí, Virtuoso. sí, sí, además quiero sí agregar, bueno, coincido en todo lo que dice Lu, es por ahí. eh, y yo digo esto, que como te digo, yo anticipé, soy cursi. A mí lo que me apasiona del teatro y me apasionó siempre está muy ligado a la infancia, ¿no? Como cuando éramos chicos y nos cuentan un cuento. No, no hay mucho más que eso, digo, no es tan grandilocuente, sino es encontrar la simpleza en un espacio donde nos sentamos todos alrededor del que nos cuenta un cuento como cuando éramos chicos. Yo intento humildemente contar un cuento, que la gente
dispare su imaginación, la escenografía, la iluminación y todo está dada para eso. Yo no es que le brindamos todo ahí ya como nos dan las películas, lo visual, que ya nos dan todo y no tenemos poder de imaginación, sino justo el espectador se vuelve una persona activa, que es parte del trabajo. Yo, gracias a Dios, en el estreno fue maravilloso porque el público estaba conmigo, estaban subidos a esta montaña rusa que me meto yo. Entonces es eso, vengan a disfrutar entre todos un cuento. Sábado 22, sábado 29 de agosto y sábado 5 de septiembre, nos quedan 3 sábados, mañana es la segunda función, los esperamos a las 9 de la noche, puntual, en Central Granada 67, esto es en Polanco, en Lago Tanganica 67 y creo que es Ejército Nacional, ahí a media cuadra. Es muy accesible, está el Metro Polanco cerca. Digo, está muy bueno el espacio también, eso es otro de los factores para venir a vivir la experiencia. Es un lugar que no es convencionalmente un teatro y eso lo vuelve interesante, con el sonido, las luces, el espacio es imponente también.